Muy buenas noches, les saludo a nombre del señor Enrique Díaz Díaz, obispo de Irapuato y responsable de la dimensión de pastoral educativa y de cultura de la Conferencia del Episcopado Mexicano, así como del maestro José Antonio Herrera Jiménez, rector de la Universidad Vasco de Quiroga, en esta 13ª transmisión ordinaria de Diálogos por la Esperanza. Esta noche hablaremos del Consejo Interreligioso de Michoacán en camino de unidad para el servicio de la formación en valores universales, así como la construcción de la paz. La unidad no es una cuestión discursiva, sino sobre todo es servicio conjunto de vinculación y corresponsabilidad. La unidad es una acción y no solo un deseo. Para hablar de estos esfuerzos interreligiosos, intersectoriales, hemos invitado a dos personas muy valiosas que desde hace algunos años están constantemente luchando por esta corresponsabilidad. En primer lugar, tengo el gusto de presentar al pastor Dr. John Speaker Anderson, actualmente presidente del Consejo Interreligioso de Michoacán, presidente del Consejo de la Alianza Vida Abundante, asociación religiosa, fundador de la Iglesia Más Vida y del Colegio Libertad AC. Es conferencista internacional y capacitador de líderes y ministros de diferentes denominaciones religiosas. Él y su esposa cuentan con 45 años de matrimonio, 3 hijos y 3 nietos. Le apasiona también hacer música. Muchas gracias, Pastor John, por su disposición para el diálogo y el encuentro. Muchas gracias, Eduardo. Es un verdadero gozo para mí. Es un honor y también una responsabilidad que considero y una oportunidad en estos tiempos tan especiales. Muchas Muchas gracias. gracias, Pastor. Un gusto. Hemos compartido distintos momentos. Recuerdo la presentación de Laudato Si, en el cual lo invitamos a participar, entre otros muchas cuestiones que hemos trabajado conjuntamente. También saludo con mucho aprecio al señor arzobispo de Morelia y vicepresidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano, Monseñor Carlos Garfias Merlos. El señor Carlos nació en Tuxpan, Michoacán. Hizo sus estudios eclesiásticos en el Seminario de Morelia, que por cierto, ahora se prepara para celebrar 250 años de servicio. Tiene estudios de maestría y doctorado en psicoterapia y espiritualidad en la Universidad Intercontinental de la Ciudad de México. Fue designado como obispo diocesano de Ciudad Altamirano por su santidad San Juan Pablo II en 1996. En 1997 asumió la presidencia de la Comisión Episcopal de Pastoral Juvenil de la Conferencia del Episcopado. En el mes de julio de 2003 fue designado obispo de la diócesis de Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México. En el transcurso del trienio 2007-2009 fue representante de la Dimensión para la Pastoral del Trabajo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social de la SEM. En junio de 2010, su santidad el Papa Benedicto XVI lo designó como arzobispo de Acapulco. Para el trienio 2016-2018 fue elegido como primer vocal del Consejo de Presidencia de la SEM. El 5 de noviembre de 2016 fue publicada la noticia de su nombramiento como nuevo arzobispo de Morelia, el noveno de esta sede metropolitana. En todos sus servicios ha destacado por su compromiso solidario en favor de la paz y por su servicio pastoral cercano con las víctimas de la violencia. Señor Carlos, bienvenido y de nuevo muchas gracias por su presencia.
Muchas gracias, Padre Eduardo, por esta presentación. Me da mucho gusto saludarte a ti, saludar a John Speaker, al pastor. Somos amigos y hemos estado caminando juntos. Y me da mucho gusto saludar a todo el auditorio. Creo que lo que hoy podamos conversar será una experiencia de vida compartida hoy con mi hermano John Speaker, como parte de este consejo interreligioso que estamos haciendo que tenga una presencia viva dentro del estado de Michoacán y de una manera muy concreta aquí en la ciudad de Morelia. Muchas gracias, don Carlos. Saludo a todos aquellos que estén escuchándonos. Le pediré al pastor John Speaker que sin más empiece con su primera intervención. Lo escuchamos con atención. Sí, muchas gracias, Eduardo. Pues estamos viviendo sin duda un nuevo día, todo es nuevo y es un tiempo de grande crisis, pero al mismo tiempo es un momento de grande oportunidad y la virtud que más deseamos transmitir, yo siento en mi corazón, en el corazón de mi hermano Carlos de Arfias, es transmitir en este momento esperanza, porque quiero decir que no estamos sufriendo en vano, estamos sufriendo con propósito y estamos sufriendo dolores de parto en México, en Michoacán. ¿Por qué? Porque está por darse a luz un nuevo día de unidad y de vinculación social. Comenté con mi hijo Andrés cuando comenzó todo esto. Le dije, es que Dios está queriendo llevarnos a una dimensión más alta en nuestra relación con Él y los unos con los otros. Entonces, una vinculación social entre los diversos sectores principales de nuestra sociedad. Están sucediendo cosas que nunca habían sucedido, como esto en lo que estoy participando ahora. Y no es una unidad falsa ni superficial. ¿Por qué lo digo? Porque hay una nueva confianza entre muchos de nosotros, hay un nuevo respeto, hay un nuevo diálogo, hay convivio, hay reconocimiento de fortalezas los unos de los otros y no solo de debilidades. Hay una nueva aceptación mutua y esto tiene que seguir evolucionando hasta llegar a formar parte de lo que yo visualizo. Es una cultura renovada, actualizada y mejorada. Y esta es una nueva generación de líderes. Y yo visualizo, yo declaro que estamos dejando atrás juicios y prejuicios, sospechas e intrigas, superficialidades, pequeñeces, inmadureces. Y yo veo con mucho agrado a otros líderes religiosos en nuestro estado. Y el ahora cardenal Alberto Suárez Inda fue usado por Dios para preparar el camino para esta nueva unidad y derribó barreras. Fíjense, invitando a pastores cristianos evangélicos a predicar en la catedral durante varias Semanas Santas. Y cuando los líderes se renuevan, el pueblo se renueva. Y esperamos que sea así en este tiempo también. La renovación que más conviene y que más poder trascendental tiene es la renovación de valores, valores universales, espirituales, fundamentales. Y este breve ejercicio hoy, en suma, es un pequeño reflejo de un despertar de valores universales, valores como el respeto, como la empatía, como la humildad, la unidad, la paciencia, algo mucho más allá de la tolerancia. Estoy refiriéndome a un amor incondicional, a una aceptación verdadera los unos de los otros. Y estamos por iniciar la implementación de un maravilloso programa que ha dejado resultados y beneficios extraordinarios en los últimos años en muchos lugares del mundo, principios y valores. Y quiero decir que es un tiempo de actuar.
Es tiempo de romper moldes y paradigmas. Es tiempo de humillarnos ante Dios y demostrar una entrega y un compromiso y hacer lo que nunca habíamos hecho. Y los líderes espirituales o religiosos enfrentamos en el 2020 un desafío singular al convivir con nuevas generaciones. Me refiero a los millennials, más que nada a la generación Z, los nacidos del 2000 para acá, y la nueva generación alfa. Y, por ejemplo, los de la generación Z tienen toda la información, pero no tienen formación en valores. Tienen todo el conocimiento, pero no tienen sabiduría. Tienen toda la tecnología, pero no tienen dominio propio. Tienen todas las redes sociales, pero no tienen salud e interacción social. Tienen más dinero, más lujos, placeres, diversiones, entretenimiento, pero al mismo tiempo tienen más depresión, ansiedad, soledad y tristemente más suicidios que todas las generaciones anteriores. Si unimos nuestras fuerzas, nuestras habilidades, nuestra fe, nuestra esperanza, podremos ayudar a estas nuevas generaciones. De otra manera no veo cómo. Nosotros somos pro vida, somos pro familia, somos pro valores reales y al mismo tiempo somos pro tecnología, pro ciencia y pro educación. Somos una generación de adultos renovados y con mucha esperanza para abrazar los desafíos del tercer milenio. Dios les bendiga. Muchas gracias, Pastor John. Me hizo ir a la memoria y recordar aquel septiembre del 2013 que tuvimos aquel coloquio académico de laicidad y libertad religiosa en México, en la Universidad Latina de América, con el apoyo de los rectores y el Consejo Interreligioso en aquel tiempo, y planteábamos exactamente lo mismo, la necesidad de la unidad en los valores, no entendidos como una entelequia, sino como la acción de plasmar todo el bien posible más allá del mal. El mal entretiene, el mal ofusca, el mal nos distrae, por eso en aquel tiempo decidimos empezar con esa cuestión que también es muy importante hoy, la red universitaria y la red también con la sociedad civil y los organismos religiosos. Señor Carlos, lo escuchamos con atención. Gracias, Eduardo. Me alegra mucho hoy poder participar en este espacio de diálogos por la esperanza. Y escuchando al pastor, mi amigo con el que hemos caminado juntos desde que llegué a Morelia y aún antes ya habíamos empezado a estar en comunicación. Me recuerda lo que hace unos días en un webinar participando con la Academia para la Vida, el señor Paglia nos hacía reflexionar sobre lo que nos plantea en este momento la pandemia con todos los desafíos que está presentando y lo que se avisora hacia el final de la pandemia. Y él nos mencionaba que uno de los grandes desafíos que se nos presenta en este final de pandemia o en este tiempo de pandemia, con todo lo que pueda implicar todavía de tiempo que se prolongue, pero hacia la pospandemia, es la revolución de la fraternidad. Y hablar de la revolución de la fraternidad es entender lo que hoy estábamos expresando al preparar este encuentro y esta participación con Juan Speaker, cuando hablamos de el desafío que significa al interno de un consejo interreligioso dialogar, compartir lo que estamos viviendo dentro de cada una de nuestras iglesias y poder hacer proyectos comunes, poder establecer iniciativas que hagan caminar juntos, poder compartir los anhelos y esperanzas que cultivamos al interior de nuestras propias iglesias y poderlo hacer delante de la sociedad
delante de nuestras autoridades, delante de las organizaciones e instituciones. Eso es la revolución de la fraternidad. Y hablar de la revolución de la fraternidad, que significa quitar muros y construir puentes. Los puentes que se hacen posibles a través del diálogo, a través de hacernos conscientes de lo que pensamos, lo que sentimos y nuestras sensaciones, para haciendo esa conciencia de lo que sucede dentro de nosotros mismos, poder estar dispuestos para comprender al hermano en lo que piensa, lo que siente y lo que tiene de sensaciones. Y de esa manera poder establecer la manera propia de diálogo con cada persona, con cada institución, con cada organización, de forma que el diálogo se convierta en una forma de acercamiento y un signo de esperanza. Es posible caminar juntos. Es posible construir la unidad. Es posible que las diferentes iglesias que estamos presentes en Michoacán podamos caminar juntos. La Iglesia Católica, las iglesias evangélicas y todas las demás iglesias que estén dispuestas a caminar juntos, podemos caminar juntos. Es posible que caminemos con nuestras autoridades. Es posible que estemos en diálogo con el gobernador, que estemos en diálogo con el secretario de gobierno, con la secretaria de salud, con todas las instancias y autoridades del gobierno de Michoacán. Y es posible que podamos caminar con los rectores de las universidades, con los empresarios, con las organizaciones de profesionistas, con las organizaciones campesinas, con las organizaciones obreras. Es posible, y en la medida que nos hacemos conscientes de las necesidades de unos y de otros, puede surgir la solidaridad, puede surgir la disposición para el servicio. Podemos ir haciendo un camino de unidad, donde pareciera que no podíamos ni siquiera tener una forma de saludo, de expresión del uno con el otro. Podemos ser amigos, podemos ser hermanos, podemos caminar juntos y podemos ser solidarios ante la necesidad apremiante que le pudiera surgir al hermano que se enferma, que se contagia de COVID o de otra enfermedad, y al hermano que muere, al hermano que es víctima ya de la pandemia. Pero podemos acompañar a la familia, podemos acompañar a los más cercanos, podemos crear junto con los que están a cargo de los hospitales, con los médicos, con las enfermeras, con los químicos, con todas las personas que colaboran, podemos crear una manera más adecuada de acompañamiento para el sufrimiento, para el dolor, para la situación crítica que esté viviendo nuestro hermano. Y esto es lo que yo creo que, aparte del desafío que nos está presentando esta realidad concreta de la pandemia que estamos viviendo y que se nos avisora hacia el futuro de la pospandemia, debemos también hablar de que es un camino que hemos recorrido durante un tiempo significativo. Yo recuerdo mucho en Acapulco, cuando la inundación que se suscitó ante aquella tormenta tropical Manuel y el huracán Ingrid, que se nos suscitaba la necesidad de estar unidos. Entonces nos unimos con los pastores y con las demás iglesias, nos unimos con las organizaciones de la sociedad, nos unimos con las autoridades estatales, federales, locales, y pudimos ir sacando adelante el momento crítico de la emergencia y después hacer el esfuerzo de reconstruir Acapulco. Y es lo mismo que hoy se nos avisó aquí mismo, en Morelia y Michoacán. El desafío es grande, pero estamos llamados a construir la unidad. Y hemos ido haciendo la experiencia. Este proyecto que estaba presentando Juanito, de presentar cómo poder implementar un mensaje en torno a los valores, pero favorecer que lo practiquemos con autenticidad, que hablemos de diálogo, pero que lo hagamos, que hablemos de honestidad y responsabilidad, pero que la hagamos, que hablemos de colaboración, pero expresada concretamente en esos signos de lo que
está surgiendo en este colectivo Michoacán Humanitario, que creo que es bastante conocido ya aquí en Michoacán, pero que expresa el signo de unidad, estar conjugados las autoridades civiles, las organizaciones e instituciones de la sociedad civil, las iglesias y todo aquel que quiere ser parte, y nos estamos reuniendo cada 8 días para conocer las realidades, conocer las necesidades y con aquella solidaridad que quien puede ayudar, es decir, yo pongo talos insumos, yo aporto tal apoyo para el hospital, yo colaboro para las despensas, yo me hago cargo de proveer al hospital de estos insumos, al hospital, por mencionar, de Lázaro Cárdenas, de Uruapan. O sea, expresiones muy concretas de solidaridad, que es donde se va construyendo la unidad. Yo creo que si entendemos esto de la revolución de la fraternidad y que además otros 2 elementos que menciona Monseñor Paglia en su presentación y que quiera mencionarlos es: tenemos que poner en el centro del ser humano la salud. Es la salud como un bien humanitario, y la salud física, emocional, espiritual, la salud que nos hace poder generar una sociedad con salud en todos los aspectos. Y tenemos que poner en el centro de nuestra mirada también la casa común, lo que el Papa Francisco nos ha planteado en Laudato Si, pero la casa común que está resultando beneficiada con la pandemia, pero que a la vez nos está desafiando a cuidarla, a respetarla y a estar al pendiente de todo lo que implica que nos hagamos conscientes que la casa común es el mundo donde vivimos. Igual que Michoacán, todos los estados de México, igual que México, todo el continente americano, igual que el continente americano, Europa, Asia, África, todo el mundo es nuestra casa común. Y creo que esto finalmente es un desafío para el momento que estamos viviendo dentro de la pandemia, y se avisora como el desafío para el futuro de la pospandemia. Muchas gracias, don Carlos. Me parece importantísimo recuperar, en palabras del Papa Francisco, la amistad social. Y la amistad tiene que ver con dejar de verme a mí para ser capaz de abrazar al otro, cuidándolo. Esta cuestión con la que cierra don Carlos me parece importantísima. Tenemos que emprender una cultura del cuidado del otro, del cuidado de la casa común y, por supuesto, el cuidado de uno mismo, para entrar en esta dinámica, en palabras del Papa Benedicto, de don y generosidad. Pastor, lo escuchamos con atención en su segunda intervención. Sí, muchas gracias. Permítanme hablar un poco de la unidad. La unidad, yo le llamo del cuerpo de Cristo en una ciudad o en una región. En las Sagradas Escrituras leemos en las cartas de San Pablo, donde él habla de que Cristo es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Y yo estoy convencido que hay muchas cosas que Dios quiere hacer, pero que no puede hacer hasta que su pueblo se una más. Una familia unida es mucho más fuerte y puede hacer más cosas que una familia dividida. Un gobierno unido funciona mucho mejor que un gobierno dividido. Un cuerpo humano simplemente funciona bien cuando todas las partes individuales están bien coordinadas y unidas entre sí. Lo mismo con el cuerpo de Cristo a nivel ciudad, a nivel región. Y yo creo que los hombres medimos de una forma, pero Dios mide de otra forma. Los hombres tenemos ciertos instrumentos de medición, pero Dios tiene otros. Y cuando hay verdadero respeto, amor, y cuando hay un sentir de bienestar y de paz, y cuando estoy en paz con Dios y con mis hermanos, a eso conlleva un galardón y un respaldo y una bendición de Dios.
Y cuando los hijos de Dios se unen, su Padre Celestial se regocija. La unidad de sus hijos, así como de cualquiera de nosotros que somos padres, le agrada mucho. Y cuando honramos a Dios, Él nos honra. Una escritura muy interesante también dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que sembramos, los que servimos a Dios, eso también vamos a cosechar. Y el que cree en otros siervos de Dios, fíjense, sin fijarnos en lo que yo llamo doctrinas secundarias. Cuando yo creo en otros siervos de Dios creerán en mí. El que ama a otros siervos le amarán. El que habla bien de otros ministros de Dios, pues otros ministros de Dios hablarán bien de él. El que usa ética ministerial con otros, otros la usarán con él. El que apoya a otros en su ciudad, otros le apoyarán. Y yo veo que esto está sucediendo en Michoacán humanitario, en estos colectivos que mencionó el arzobispo. Algo nuevo, algo precioso está sucediendo de verdad. Para mí un gran ejemplo fue mi madre. En el año 2013, ella partió a la presencia de Dios. Estoy seguro que le hicieron una gran recepción ahí, porque ella fue muy grande, yo diría, en servicio. Fue muy grande en sencillez. Ella amaba a todo mundo. Ella se preocupaba por todo mundo, que estuvieran tomando sus vitaminas, que comieran bien. Ella compartía el amor de Dios de una forma práctica con todos. Y yo he visto, ella me transmitió una seguridad muy hermosa, su abrazo, su cariño, y ella me decía, y yo extrañé mucho sus oraciones, porque ella me decía que todos los días ella oraba por mí y pedía que Dios me diera sabiduría y que me ayudara con tantas responsabilidades. Y eso a mí me dio mucha seguridad. Y he visto que los ministros que son más seguros de sí mismos y de quiénes son en Dios, son los que más fácilmente se unen con los demás. La unidad del cuerpo de Cristo en una ciudad cuesta trabajo, diligencia, paciencia, humildad, amor, madurez, perdón, misericordia y un criterio espiritual muy amplio. La unidad del cuerpo de Cristo es más que hacer reuniones mensuales. A mí me gusta convivir simplemente con mis hermanos ministros de otras denominaciones. Como yo le digo Carlitos y él me dice Juanito, es una bonita amistad. Y lo digo sinceramente, y con Eduardo también, y con otros, yo no nada más los que son de mi denominación, y yo quiero estrechar lazos, y yo quiero que tengamos en Michoacán un cuerpo espiritual más fuerte que nunca. Y la unidad del cuerpo de Cristo es cuando diferentes siervos de Dios en una ciudad comienzan a tenerse confianza. Cuando se aman con amor fileo y amor ágape, cuando se perdonan, se ayudan. Y un versículo tan maravilloso en San Juan 17, en la oración sumo sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo, verso 20, leo este versículo, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Muchas gracias, Pastor John. Definitivamente, la unidad no es un discurso. La unidad no es una idea. La unidad no es solamente una disposición, es una experiencia, es un acontecimiento, es algo que hay que construir con la claridad de los fines, no de las circunstancias, no de los hechos, sino con la claridad del destino que precisamente nos abraza a todos. Señor Carlos, lo escuchamos.
Gracias, Eduardo. Gracias, Juanito, por tu magnífica presentación. Quiero yo invitarles ahora a pensar en la fuente de la unidad. La unidad brota de la profunda espiritualidad, para nosotros cristianos, de la intimidad con Cristo. Y pensando en esta fuente de unidad y fuente de paz, que yo he identificado siempre como parte de mi ministerio, cuando presento a Cristo nuestra paz y cuando he estado en el empeño de aportar a la construcción de la paz desde la misión que tengo como obispo, de ser en este momento un signo de unidad y de paz en la Arquidiócesis de Morelia y en el entorno donde me muevo, con la misma responsabilidad que tengo a nivel del episcopado. La intimidad con Cristo se da dentro de la persona. La intimidad con Cristo se tiene al interior de nosotros mismos. Y las fuentes de esa espiritualidad son la oración, los sacramentos y la vida misma espiritual, que nos hace experimentar gozo, paz, alegría, ilusión, esperanza, entusiasmo, plenitud hacia afuera. Y es algo de lo que yo quisiera hoy invitarles a todos a tomar conciencia. Podremos hacer realidad la revolución de la fraternidad. Podemos hacer realidad el cuidado de los hermanos a partir del cuidado de nosotros mismos. Podremos hacer realidad la responsabilidad personal y ayudar a que el otro sea responsable de sí mismo, si es que tenemos una vida interior dentro de nosotros mismos, intensa, profunda, creciente y haciéndose vida en todo lo que nosotros decimos, hacemos y en la manera como nos relacionamos con los demás. Yo estoy convencido que en el interior de la persona, cuando coincide lo que pensamos con lo que sentimos, con la sensación corporal que tenemos en toda nuestra corporalidad, con la manera como nos comportamos hacia los demás y con la forma como nos relacionamos, allí es donde se va generando esta expresión verdadera de unidad y de paz. Si logramos hacer que todos integremos en nuestro interior lo que pensamos, lo que sentimos, nuestras sensaciones, lo que decimos con lo que hacemos y la manera como nos relacionamos, estaremos construyendo la unidad y haciendo posible que la generemos y la compartamos con quienes están cerca de nosotros. Podremos superar nuestra actitud crítica, descalificadora, evaluativa, discriminatoria, y podremos aceptar a todo aquel que llega a nosotros. Podremos comprender lo que el otro piensa, lo que el otro siente, sus sensaciones, la forma como se relaciona con nosotros y la manera como él necesite o él nos regale algo de sí mismo. Creo que si trabajamos intensamente sobre nuestro interior y logramos hacer que esta unidad de espiritualidad profunda en la relación con Cristo, digamos, muy viva en nuestra interioridad, podremos ser instrumentos que construyamos la unidad, que construyamos la paz y que participamos con mucho compromiso y entusiasmo en esta revolución de la fraternidad. Esto es lo que yo planteo para que sigamos todos dialogando por la esperanza en el compromiso de realizar un camino de unidad. Hoy seguiremos haciéndolo con el Consejo Interreligioso de Michoacán, en Morelia,
con Juanito y los demás pastores y con la sociedad civil, todas las organizaciones que están involucradas en este colectivo Michoacán Humanitario y con todas nuestras autoridades, tanto estatales, federales, como las locales. Gracias. Muchas gracias, señor Carlos. Muy importante recuperar al sujeto y toda su integralidad, todas sus potencias más positivas, todas sus virtudes, todas sus cualidades humanas. Es cierto, y lo platicábamos ampliamente al hablar de este precioso esfuerzo que iniciará sobre la formación, sobre la educación. Es muy importante ayudarle a la persona a sacar de sí. Educar significa eso, el prefijo e, hacia afuera, ducere, conducir. Es decir, cómo la persona saca de sí lo mejor de sí, descubriéndose un don y descubriéndose, muy importante, un ser en relación, un ser corresponsable de los demás. Señor Carlos, ¿quería decir algo? Sí, si me permite nada más añadir un elemento que pienso que no lo expresé y quisiera expresarlo muy. Esta interioridad implica una decisión personal y tiene que ser una permanente opción en la vida. Creo que eso es fundamental. Muchas gracias. Gracias, señor Carlos. Definitivamente una opción fundamental. Una opción por ser persona, vivirse como persona, interactuar como persona. Mientras ustedes preparan sus conclusiones de 1 minuto, quisiera leer algunos saludos. El rector de una universidad del Caribe que nos conoce muy bien, el doctor Luis Roberto Mantilla, le manda saludos cariñosos a ambos. Flor de Lis Jasso dice, muy gratificante sus palabras. Cristo, Señor de la Paz, nos acompañe en este camino de amor fraterno y que salvaguarde la vida. Roger Carmona Vázquez dice, muy buena idea el abordar este tipo de temas. Muchas felicidades. Pilar Velázquez nos manda saludos. Elisa García González dice que así sea. Hay más saludos. Por supuesto, nos escriben también Eric Avilés, nos saluda. También nos escriben de Mexicali, Rosela. También le mandamos muchos saludos y nuestra gratitud. Pastor John, si puede darnos sus conclusiones, lo escuchamos con atención. Sí, pareciera que nos estamos leyendo el pensamiento aquí con el arzobispo. Yo también, después de lo que se ha hablado, estoy pensando, pues lo que realmente necesitamos para hacer esto una realidad, pues es decisión y compromiso. Y yo pienso que en la misma medida que yo conozco a Dios, yo voy a sentir una decisión, una motivación, una inspiración que se va a convertir en algo más que una disciplina, un deleite, un compromiso que es un deleite a través del cual yo voy a dar y regalar y compartir e impartir la realidad del poder de Dios, porque yo no puedo, tú no puedes, nosotros no podemos solos. Cristo dijo que unidos con Él, y Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo. Entonces, la persona de Dios gobierna los principios de Dios, y los principios de Dios, cuando nosotros nos comprometemos con ellos, eso produce obras de Dios y propósitos grandes de Dios. Muy bien, pastor, muchas gracias. Adelante, señor Carlos. Bien, pues yo haría la conclusión invitando a todos a ser testigos de unidad y testigos de construcción de paz. Creo que si toda nuestra vida podemos mostrar este empeño de ser constructores de unidad y de paz, nos convertiremos en testigos del resucitado. Cristo resucitado nos da esos dos caminos precisos para manifestar la resurrección: la vida nueva, la paz y la unidad.
Ahora, yo creo que un camino muy preciso en este tiempo, con todas las situaciones que estamos viviendo, el llamado es a que formemos grupos de diálogo lo más plurales que se pueda y seamos capaces de encontrar las bondades del hermano, por muy diferente que sea su manera de pensar o su manera de plantear las cosas o su religión en la que participe o su ideología, y busquemos generar estos grupos de diálogo. Hemos participado contigo, Eduardo, en algún momento hemos estado participando en algún grupo de diálogo que hemos llamado diálogo constructivo, que dentro de la diversidad y dentro de las formas tan variadas como podemos pensar, sentir y tener cada quien su manera de manifestar su propia espiritualidad, podamos generar estos grupos de diálogo constructivo que nos ayuden a ir haciendo camino de esperanza, camino de paz. Estos mismos espacios para la reflexión, estos mismos espacios para compartir las mismas y experiencias personales de nuestras iglesias, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, serán una fuente, como lo titula estos mismos encuentros, de diálogos por la esperanza, construyendo la unidad y la paz. Muchas gracias, don Carlos. Sin duda, una tarea importantísima. Esta noche no hemos hablado de todo lo que las iglesias están haciendo en términos de caridad, que lo están. Ayer escuchaba a una autoridad decir, ¿qué haríamos sin las iglesias? No hemos hablado de las canastas, de las despensas, de los doctores, de los dispensarios, de los orfanatorios, de los asilos, que en tiempos de dificultad siguen trabajando, porque ahí hay gente que se ha encontrado con alguien más grande que lo ha amado y se vuelca en el servicio. Esta noche hemos hablado de la prioridad fundamental de la vida interior, de construir al sujeto, de ayudarle a descubrirse en un proyecto mucho más grande que cada uno de nosotros. Y por eso, en nuestra iglesia particular de Morelia, pues trabajando, ¿verdad?, con los centros de escucha, con estas estructuras de tender puentes para que la diversidad logre unificarse en una dinámica de sentido, de darle sentido a esta historia, me parece que es muy importante reconocer. Señor Carlos Garfias, mi agradecimiento. Don Pastor, querido Pastor John, un abrazo también a usted y muchas gracias. Agradecemos mucho a la Universidad Vasco de Quiroga todo el apoyo técnico, por supuesto, a nuestro productor ejecutivo, el licenciado José de Jesús Martínez. Muchas gracias, difundan, ayúdenos a llegar a muchos corazones. Gracias. Gracias, bendiciones.